Gobernar, si me permite, señor Fernández, no es hablar, no es dar discursos y no es gritar. Eso no es gobernar. Porque usted dice que la Argentina ya se puso de pie. No es verdad. Y avanza sin freno. Tampoco es verdad. Lo que avanza sin freno en la Argentina, y usted tendría que saberlo, es la emisión inorgánica desenfrenada de billetes, y eso no es crear riqueza, eso es crear hiperinflación. Y también avanza de un modo desenfrenado el coronavirus. Pero no digan también de qué lado se han parado, porque de este modo se paran en el lugar donde la Argentina se frena. Y lo que nosotros queremos es que la Argentina no se frene. Nosotros queremos que la Argentina avance con todos los cuidados que la pandemia nos exige. Sin embargo, esos son sus deseos, pero la realidad desmiente minuciosamente sus deseos, porque las políticas de salud pública de su gobierno han fracasado. Los números de contagios y de fatalidades, el crecimiento exponencial, la reproducción del patógeno en provincias, todo eso demuestra que su modelo de contención autoritario a la China, hagamos de Argentina una extensión de Wuhan, no ha funcionado. Luego, y en esto también demuestra una cierta majadería o necedad o estulticia, el señor Fernández, que antes dice que no hay que ideologizar la pandemia, pero inmediatamente hace lo que ha dicho que no debe hacer. Para que todos entendamos de una vez por todas que la pandemia no debemos ideologizarla. O sea, da sermones ideológicos equivocados, basados o inspirados en la pandemia, y dice que la pandemia ha demostrado que el capitalismo no funciona. Eso no es exactamente ideologizar la pandemia, pero además es sacar conclusiones equivocadas. Yo pienso que la pandemia nos da una gran oportunidad. Lo digo acá ante ustedes, lo digo ante los argentinos siempre, lo digo en los foros internacionales, suelo decir que yo digo en público lo mismo que digo en privado y que quien me conoce sabe que es así. Pero creo que la pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Y una de las cosas que nos ha enseñado es que el capitalismo ya no debe volver a ser lo que fue. Porque, como le suelo copiar a Axel, ese capitalismo que se creía tan fuerte no fue capaz de enfrentar a un virus imperceptible a la mirada humana. Es verso, ¿no? No fue capaz de enfrentar a un virus imperceptible a la mirada humana. Suena bonito, pero ¿está eso cargado de verdad o de razón? No. El capitalismo está más fuerte que nunca. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, un país que ha florecido, que ha prosperado, que ha construido una riqueza colosal gracias al capitalismo, al libre mercado, aquí la bolsa de valores está en récords históricos después de la pandemia. Se han recuperado las acciones, se han recuperado los bonos, los inversionistas confían más que nunca en que el sistema capitalista que impera en este país y en el mundo va a salir robustecido. Porque además, lo que no comprende, señor Fernández, es que el capitalismo es un sistema que se tiene que adaptar o acomodar a la realidad. Entonces la pandemia es un desafío, pero del capitalismo salen innovadores, empresarios, creadores, que por ejemplo, nos ofrecen Zoom. Entonces, yo supongo que el señor Fernández usa mucho Zoom últimamente, para despachar con sus ministros, sus colaboradores. Zoom es un perfecto ejemplo de una creación del capitalismo. No es una creación del peronismo argentino. No se le ocurrió Zoom a ningún burócrata argentino. No, es una idea del capitalismo, globalizada, eficaz, que sirve al mercado. De manera que
no predique contra el capitalismo, señor Fernández, primero porque usted está de nuevo ideologizando la pandemia y usted no es el Papa. Esto que lo diga Francisco pasa, pero usted no es el Papa. Y segundo porque está saltando a conclusiones atropelladas y erróneas, ¿no? Por ejemplo, de nuevo dice que han bajado los bonos y las acciones, lo cual no es verdad, no lo es al menos en este país ni en los países más prósperos de Europa. Nosotros nos hemos acostumbrado a mirar listas de contagiados y de muertos y dejamos de ver cómo van los bonos, cómo van las acciones, pero si lo viéramos podríamos también advertir que corrieron la misma suerte que las personas. Empresas que se cayeron, bonos de estados poderosos que se cayeron estrepitosamente. Esa economía fundada en la especulación financiera no sirve de mucho. El mejor capitalismo, siempre digo yo, es el que le da más importancia al gerente de producción que al gerente financiero. Qué manera de decir cosas bonitas, musicales, cadenciosas, divorciadas de la realidad. Aquí en los Estados Unidos las acciones y los bonos, sobre todo las acciones tecnológicas, sobre todo las acciones, por ejemplo, de una compañía como Amazon, que durante la pandemia, estos 6 meses de encierro, es una compañía cuyas acciones han subido y no han parado de subir, porque la idea del fundador de Amazon, que la gente ya no quiere ir a comprar en tiendas, en locales comerciales, sino que quiere comprar desde su casa, se ha probado particularmente eficaz durante la pandemia. Bueno, esto es el capitalismo floreciendo, desafiado y respondiendo. Viene una pandemia, pero una idea capitalista como Amazon, que sirve al mercado, que sirve al consumidor, se fortalece. Y la gente usa más todavía Amazon y por lo tanto el valor de la acción de Amazon sube. Se han desplomado algunas acciones, cruceros, aerolíneas, hoteles, ¿cómo no? Sí. Pero las acciones tecnológicas, que son la punta de lanza del capitalismo, han subido. Bueno, encontré luego esta joya, es una delicia, ¿no? Lo es porque no está exenta de humor y al mismo tiempo resulta creíble o verosímil. Que en 15 años, un ya demacrado, achacoso, ajado Alberto Fernández siga diciéndonos el mismo sermón ideológico anticapitalista. Está en nuestras manos ver cómo podemos combatir definitivamente al virus. Yo los invito a que sigamos trabajando como hasta ahora, que no naturalicemos los contagios, que son muchos. Bueno, yo no sé quién hizo, no es un mérito mío, yo no hice el truco de envejecer el rostro de Fernández, pero está muy bien hecho.